Le doy la bienvenida a Eurípides Flores, representante del partido político Morena ante el Instituto Nacional Electoral, también autodenominado el abogado del obradorismo, al cual recibimos con mucho gusto. Eurípides, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación y muy contento de que nos des este espacio para comunicarnos y platicar un poquito de lo que está pasando en el INE. Al contrario, muchas gracias Eurípides por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras. Permíteme preguntarte cómo ha iniciado diciembre para el partido político, porque yo los veo bastante asediados ya por un solo personaje. De hecho, en su recta final como consejero presidente, estamos hablando desde luego que de Lorenzo Córdoba Vianello, y es que ha echado a andar todo el andamiaje de la estructura para multar millonariamente a Morena. No estamos hablando de 2, 3 millones de pesos, estamos hablando de cientos de millones de pesos en multas, tanto a otros partidos de la alianza, así como incluso pues el acoso a potenciales prospectos presidenciables en 2024. ¿Qué está pasando actualmente con el INE, Eurípides? ¿Qué han hecho para hacer enojar tanto al INE? Pues es evidente que la andanada que se ha dejado ver estos últimos días por parte del INE en contra de Morena y algunos de sus referentes más importantes tiene mucho que ver con el gran impulso que le ha dado el partido político y nuestros grupos parlamentarios en la Cámara a la reforma electoral, que entre otras cosas busca terminar con los privilegios de la clase política y en particular de los consejeros del INE, de las consejeras y los consejeros. Entonces, en este contexto es que se da esta nueva andanada de ataques, digamos, disfrazados de actos de autoridad y en el que efectivamente se nos ha impuesto por parte del INE una multa bastante importante de más de 350 millones de pesos por el ejercicio del gasto de 2021. Y te voy a explicar muy rápidamente, tratar de explicar a la audiencia de qué se trata esta multa y por qué decimos que es pues otra estrategia que ha ocupado el INE para tratar de frenar el avance de nuestro movimiento. Fíjate que en 2021 nosotros gastamos el recurso al que tiene derecho el partido en términos de la reglamentación que estaba vigente y de los criterios que estaban vigentes en 2021. Y como el gasto se revisa el año siguiente, es decir, durante el 2022 te revisan el gasto del 2021, el INE tuvo a bien cambiar los criterios para la revisión del gasto en el 2022 y por tanto pues nos ubicamos en ciertos supuestos que ellos nos pusieron así de incumplimiento y por tanto nos imponen esta multa multimillonaria. Y bueno, esta lo denunciamos así en el Consejo General, les dijimos que pues, lo vamos a combatir por la vía jurisdiccional, pero de todas formas no era óbice para que señaláramos esta estrategia que están utilizando en esta ocasión por parte del INE para frenar a Morena. Correcto, Eurípides. Lo cierto es también que ya hubo una respuesta institucional por parte de ustedes para apelar a esta decisión, es decir, no aceptar prácticamente todos los dictámenes de los veredictos que salga del Instituto Nacional Electoral, porque de ser así, pues es prácticamente ponme la otra mejilla, que ahí te va otro golpe. No, realmente también ya hay una respuesta, una réplica al Instituto Nacional Electoral para evitar que se dé pues este golpe económico al partido, ¿es correcto? Sí, efectivamente, ya estamos preparando las impugnaciones. Fíjate que formalmente nos acaban de notificar el día de hoy la resolución, porque si pudieron seguir la sesión del INE, le decíamos a los del INE que son tan evidentes sus inconsistencias que ahí propiamente en la sesión del Consejo General todavía nos siguieron atorando más multas. Y yo les decía, bueno, pues ya díganos al menos en cuánto quedó. Y evidentemente no sabían, porque a lo que van es a tratar de ponernos en una posición de tratar de exhibirnos ante la ciudadanía en esas sesiones del Consejo General y dicen una serie de cosas y sacan una serie de argumentos que realmente no tienen sustento y por tanto no saben cuánto era la multa. Y ahí quedó claro, pues ni siquiera sabían cuánto nos habían aplicado de multa y eso quedó claro y por eso hasta hoy nos han notificado ya formalmente la resolución del pasado martes y a partir de ahora ya tenemos nuestro término para presentar la impugnación que se presentará en tiempo y forma. Pero más allá de lo formal, Manuel, yo te quisiera comentar, y lo platicábamos un poco hace un momento, de esta estrategia, ya la fiscalización de verdad que se ha convertido en una persecución política contra Morena. El INE ha utilizado la fiscalización de manera reiterada para tratar de frenarnos. Por una parte, lo recordábamos en el año 2021,
nos tiraron 2 candidaturas de gobernadores, pero a veces no se comenta mucho, y otras tantas, casi 60 candidaturas de compañeros en todo el país, desde candidatos a presidentes municipales, diputados, regidores. Y fíjate que curiosamente el 90% de las candidaturas que tiraron en ese año fueron de Morena. Entonces es claro que se trata de una estrategia dirigida especialmente a Morena, porque hemos sido combativos, porque no hemos agachado la cabeza frente a las arbitrariedades y a los atropellos del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, yo creo que hasta es para nosotros un timbre de orgullo tener este conflicto con este tipo de personas, porque se evidencia que somos distintos. Correcto. Eurípides, también parte de esto que estamos hablando, en efecto, una estrategia sistemática con precisión milimétrica para en cualquier oportunidad convertirse en una gran piedra en el zapato del Instituto Nacional Electoral, no solamente para Morena, porque Morena es partido político, pero también para todo el movimiento. Y es que parte de ello, este fin de semana, pues nos atravesamos con la noticia que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues se ve obligada a publicar una nota escrita redactada por el Instituto Nacional Electoral, obviamente en voluntad, para deslindarse de cualquier clase de proselitismo político con presuntas aspiraciones rumbo a 2024. Pero no solamente ha pasado con la jefa de gobierno, también ha pasado con el canciller Marcelo Ebrard. Aún no sucede con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero el punto es que están ahí cazando la mínima oportunidad para asestar un golpe. Y es una situación de acoso institucional, o de qué manera se puede evitar jugando al borde de la legalidad según el Instituto Nacional Electoral, pues para que cada quien se vaya desenvolviendo según sus propios proyectos o visiones políticas, Eurípides. Sí, Manuel, pues fíjate que lo que siempre decimos nosotros del INE en esta parte, sobre estas medidas cautelares que suele establecer básicamente contra Morena, si tú revisas los antecedentes, te diría que del 100% de las medidas cautelares que se establecen, por lo menos el 80% están dirigidos a Morena o a referentes de nuestro movimiento que están involucrados en la vida política. Y esto lo hacen, y esto es bien interesante. El INE tiene ahí unos organismos o unas comisiones muy peculiares, que yo le digo que es, en este caso, la Comisión de Quejas y Denuncias, que integran, entre otros consejeros, el consejero Ciro Murayama. Eso es prácticamente un comité de censura. A eso se dedica la Comisión de Quejas, a hacer un comité de censura. Ya ha establecido este tipo más bien de medidas cautelares de verdad excesivas, absurdas, que ya lo decía el presidente de la República esta mañana, violan de manera flagrante y abierta lo que dice la Constitución en términos de la libertad de expresión, de la libre manifestación de las ideas, y como están en un cierto tipo de acuerdo con el Tribunal Electoral, pues imponen estas medidas cautelares, se impugnan ante la Sala Superior, y como ya no hay otra instancia, esta la confirma y quedan firmes. Entonces han ido construyendo, digamos, ya un escenario de ir silenciando a los actores políticos, fundamentalmente de Morena, para tratar de nueva cuenta de frenar el avance, de frenar pues el ánimo popular que tiene el pueblo de México por algunos de las compañeras y compañeros que están en este movimiento. Y bueno, ese es el tema. Y una cuestión ahí muy interesante que se ha venido discutiendo, Pablo Gómez lo ha estado planteando de manera reiterada. Este tipo de acciones están configurando una situación bien complicada, porque fíjate que lo que han, digamos, construido es la posibilidad de dejar sin la posibilidad de ser candidatos a estas compañeras y compañeros. Están duro y dale tras ellos, porque el Tribunal Electoral estableció un criterio bastante, pues yo diría pretoriano, increíble, sin estar en la ley. Ellos dicen que si le siguen estableciendo sanciones a estos compañeros, pueden perder lo que se llama el modo honesto de vivir, y con eso ya no podrían ser candidatos. Y Pablo Gómez lo ha dicho muy claro, eso ya sería un exceso inadmisible que podría escalar inclusive a la arena de la protesta social de manera muy fuerte, y que en ese sentido hay que advertirles a estas autoridades electorales que se anden con cuidado,
porque una cosa es que estén tras nuestras y nuestros compañeros, y otra cosa es lo que pueda responder el pueblo ante una posibilidad tan grave como la que se plantea de impedirles ser candidatos. Sí, una situación, digamos, de lo que pasó localmente, tanto en Michoacán como en Guerrero, pero ya a nivel nacional. Ok, Eurípides, mencionas una institución de la cual casi no se habla mucho, por lo menos mediáticamente, y sin embargo es una de las más peligrosas si se maneja con sesgos, que creo que es la situación. A ver, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este momento el presidente es Reyes Rodríguez Mondragón, un calderonista abiertamente abiertamente pro derecha, ¿no? Que fue secretario particular de Roberto Gil Suart, un personaje del cual se le acusa presuntamente, porque nunca lo aceptó, dijo que lo hackearon, que había escrito en su cuenta de Twitter que se muera el viejo, una grosería de Palacio Nacional. Es decir, queda al final él como presidente de esta institución del Tribunal Electoral junto a otros magistrados en sus manos reprobar o aprobar incluso la sucesión presidencial en el 2024. Parte para que esto no suceda se plantea en la reforma electoral. Es decir, si la reforma electoral no pasa, la permanencia de estos muchachos va a estar garantizada hasta octubre de 2024. Ahí hay un gran problema del cual no se ha discutido tanto, Eurípides. ¿Tienen un plan B también para eso? Mira, eso es un tema súper interesante. Dicen los críticos de la reforma del presidente López Obrador, en la parte yo diría fundamental, que es la elección popular de las autoridades electorales, dicen que esa medida no es buena, no es conducente, no es propia, porque se partidizaría la elección de los consejeros. Yo les decía, pues vean quiénes son hoy nuestros magistrados, nuestros consejeros electorales. Son gente que tiene absoluto antecedente de ser panista, priista, fueron secretarios particulares, como tú bien lo decías, o fueron los secretarios técnicos, o fueron inclusive representantes como abogados de los partidos políticos. Es decir, está absolutamente partidizado porque precisamente el actual modelo lo que genera, el incentivo que genera es que se pongan de acuerdo los partidos políticos y pongan a gente afín a ellos por cuotas, es decir, a cada partido le tocaba un cierto número de espacios y ponía a gente que estuviera de acuerdo con ellos. Entonces, desde ahí se caía totalmente, o se cae totalmente el argumento de que la propuesta presidencial partidiza esta selección de perfiles, está partidizado absolutamente, y precisamente la propuesta presidencial lo que hacía era pues darle al final de cuentas a la gente la posibilidad de darle el voto de confianza a estas autoridades para que precisamente el compromiso fuera con el pueblo y no con los partidos políticos. Se ve complicado, parece un escenario difícil el tema de la reforma electoral a nivel constitucional, que sí ya no permitiría hacer esta modificación que se plantea, pero fíjate que más allá de digamos, de las personas que estén ahí, nosotros tenemos mucha confianza y aunque nos molesta, no nos preocupa mucho, porque sabemos que el pueblo de México está apoyando el movimiento de la transformación. Y aún y aunque haya este tipo de personajes que le quieran poner el pie, que quieran sabotear el avance de la transformación, la verdad es que tenemos mucho pueblo y estamos confiados de que con el apoyo de la gente Morena va a seguir saliendo adelante y se va a concretar, se va a seguir consolidando la transformación porque es la voluntad de la gente. Por supuesto que quisiéramos autoridades absolutamente imparciales, autoridades que no tuvieran compromiso ni con los partidos políticos ni con los factores de poder real, como las televisoras, como los empresarios, este tipo de factores de poder real. Pero bueno, si vamos otra vez a una elección con ese tipo de autoridades, nosotros estamos convencidos de que hay absoluta posibilidad, que haya absoluta confianza por parte del pueblo en Morena y en el movimiento que representa el presidente López Obrador, que va a salir avante en las siguientes elecciones. Eurípides, para finalizar y agradeciéndote por supuesto tu tiempo y tu presencia aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX, bajo el actual esquema, los congresistas que tienen mayoría, es decir, ustedes, pueden decidir, pueden proponer o pueden en su defecto legitimar a los siguientes consejeros electorales. A partir del próximo año se van 4 y deben de llegar otros nuevos 4.
ya tienen sondeando ahí quiénes pueden ser esos consejeros, porque también hay que revisar perfiles, por lo menos si no va a pasar la reforma electoral, ustedes tienen todavía esa ventaja de decidir o por lo menos de influir en una gran mayoría quién puede terminar siendo la consejera o los consejeros que vayan a involucrarse en el Instituto Nacional Electoral. ¿Ya han estado pensando en perfiles? ¿Ya han casteado? ¿Ya qué han hecho respecto en ese asunto? Mira, lo que yo te diría en esa parte, sería la segunda vez que Morena como mayoría estaría participando en este proceso de designación de consejerías electorales. Y lo que yo recomendaría es que si hay personas, yo sé que los hay, que verdaderamente tengan compromiso con la democracia, con el pueblo, y no compromiso con los partidos políticos, que se inscriban. Va a ser un proceso, una convocatoria pública en la que se van a poder inscribir las y los interesados, y bueno, ya se van a ir desahogando las etapas, y en su momento sí, efectivamente, Morena tendrá la posibilidad de verificar esos perfiles. Pero fíjate que yo creo que la experiencia que se tuvo en el proceso anterior fue adecuada. Digamos, el resultado se puede cuestionar porque al final los consejeros que llegaron se acoplaron, se acomodaron en la inercia del Consejo General del INE, y la verdad es que no hicieron ninguna cuestión disruptiva, algo que demostrara que venían a hacer las cosas diferentes. Pero lo más importante es que Morena quedó acreditado de que, a pesar de tener una mayoría calificada, en la que prácticamente con sus aliados, con el Partido Verde y con el PT, podía poner a la persona que se hubiera determinado sin mayor problema, lo que hizo fue generar el consenso por una razón muy importante: para que se acreditara que Morena no iba a utilizar, o que no necesitaba de capturar a los órganos electorales para avanzar. Es decir, se tuvo esa posibilidad, no se ejerció de esa forma, se dejó que llegaran las personas en consenso con todos los partidos políticos, para que luego no dijeran que por eso estaba avanzando Morena. Y entonces todavía hubo más legitimidad, o ha habido más legitimidad en el avance de nuestro movimiento en términos electorales, porque no tenemos amigos en el Consejo General, no tenemos amigos en los tribunales electorales, y esa es la ruta que considero se va a seguir. No va a ser un tema de que Morena va a poner a alguien en particular. Morena va a desahogar, desde mi punto de vista, el proceso. Creo que se deben generar los consensos para que no haya ese pretexto, y Morena de todas formas va a seguir avanzando en términos electorales. Eurípides Flores, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia en este espacio informativo de Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Te solicito, por favor, que nos compartas tus redes sociales para estar atentos de la cobertura legislativa y, por supuesto, en torno a la representación que se hace en el Instituto Nacional Electoral a nombre de Morena. Muchas gracias, Eurípides. ¿En dónde te podemos encontrar? Muchas gracias, Manuel. Estoy en Twitter, en Instagram y Facebook como Eurípides F. Y antes de despedirme, agradecerte de nueva cuenta y decirte que te vi también ahí en la marcha, y me dio mucho gusto ver a gente tan joven como tú, como nosotros y otros compañeros que están en estos medios independientes, ser recibidos con tanta algarabía por parte de la gente en esa marcha. La verdad es que felicidades, Manuel. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Eurípides. Es recíproco. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Abrazo. Eurípides Flores hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.